aquí, en la sede de la soberanía del pueblo, bendito por el voto de 14 millones de personas, un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país. La oposición venezolana solicitó así la realización de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro luego de que el Consejo Nacional Electoral anulara la semana pasada el proceso de recolección del 20% de las firmas para la realización del referéndum revocatorio. Durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional efectuada este domingo, sectores contrarios al gobierno aseguraron que denunciarán ante instancias internacionales la violación de derechos humanos por parte del régimen chavista. Manifestarán con la actividad de costumbre. Aprobado. De conformidad. Después de un acalorado debate con el chavismo, los diputados opositores aprobaron 10 puntos para, según ellos, defender la constitución del país que a su juicio ha sido irrespetada en múltiples ocasiones por el régimen de Nicolás Maduro. El primer punto de la agenda fue la ruptura del hilo constitucional y la democracia por parte del chavismo. Ante ese escenario, el diputado Julio Borges anunció que evalúan abrir un juicio político y legal a Nicolás Maduro. En segundo lugar, los parlamentarios solicitarán a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo venezolano. Vamos a asistir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas de protección a los venezolanos y a los derechos humanos infringidos, al Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU y, por supuesto, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los legisladores además acordaron formalizar una denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones competentes en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de referendo revocatorio. Y asimismo, las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral serán llevadas ante la Corte Penal Internacional y lo anunciamos desde ya para que vayan preparando los argumentos que ustedes siempre han inventado. Asistiremos una comisión de altísimo nivel de este Parlamento venezolano ante la Organización de Estados Americanos en delegación que estará encabezada por el presidente del Parlamento. Durante la sesión, el diputado de oposición, Juan Guaidó, cuestionó que el Poder Electoral haya suspendido el referendo revocatorio. Argumentó que el Consejo Nacional Electoral obedece órdenes del chavismo, por lo que solicitó a la Asamblea Nacional la designación de nuevos rectores. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia también fueron centro del debate. Los opositores evalúan el nombramiento de nuevos togados para garantizar la autonomía del Poder Judicial. Los que están cerrando y los que cerraron ayer una salida democrática, constitucional, con el arma que tiene el hombre libre, que es el voto, fueron ustedes, porque le tienen miedo al pueblo y se aferran al poder, porque se acostumbraron a tener todas las instituciones al servicio de su partido y de sus intereses. Y ahora se aferran al bufete de abogados de la Sala Constitucional para aferrarse al poder. La nacionalidad de Maduro fue abordada en la sesión. La diputada opositora Denis Fernández destacó que en las próximas horas llegarían pruebas para demostrar que el líder del régimen venezolano tiene doble nacionalidad. Por su parte, el parlamentario de la oposición, Luis Emilio Rondón, enfatizó que el legislativo puede declarar abandono del cargo presidencial, como lo establece el artículo 233 de la Carta Magna. Denunció que Maduro no ha podido cumplir con sus obligaciones y mantiene al país sumido en la crisis. Sin embargo, para los diputados chavistas, los puntos aprobados por la mayoría opositora forman parte de un show político que pretende dar un supuesto golpe de Estado para sacar del poder a Nicolás Maduro. Hemos sido testigos hoy, queridos compañeros, compañeras, señores periodistas, periodistas, del refrito de un circo malo. Escucharlo a cada uno de ustedes hablar es escuchar lo mismo que hemos escuchado en 10 meses. No han hecho absolutamente nada que sea útil para el país. Es una Asamblea Nacional inservible. Nosotros lamentamos mucho hoy la discusión y el camino que ustedes han escogido. Es el mismo 11 de abril, con la diferencia que hoy en Miraflores está el Consejo de Ministros reunido y el gobierno bolivariano está legítimamente constituido. Y ustedes intentan hacer este 11 de abril desde aquí, desde la Asamblea Nacional.
Tras aprobar los puntos en la agenda denominada Rescate de la Constitución y la Democracia de Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría opositora convocó para el martes 25 de octubre una sesión especial para seguir evaluando estos aspectos y tomar decisiones. La reunión de ayer estuvo marcada también por varios momentos de tensión, entre ellos el ingreso al hemiciclo de grupos oficialistas que trataron de poner fin a la discusión y en efecto lograron suspenderla durante varios minutos. Durante la arremetida chavista fueron atacados equipos periodísticos que estaban en la asamblea dando cobertura a la sesión. A punta de pistola fueron robados. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información. Oliver. Sí, muy buenos días, Karen, Andrea, amigos televidentes. Y estos momentos de tensión se vivieron a causa de estos grupos armados o colectivos comandados precisamente por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. En algunas imágenes que hemos podido ver o captar a través de las redes sociales se ve cuando el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, comandaba a estos grupos que irrumpieron de manera violenta, no solamente en los patios de la Asamblea Nacional, sino también dentro del hemiciclo. A Yamel Rincón, una periodista de Telecaribe, le apuntaron en la cabeza y le robaron los equipos también del canal Globovisión, fueron destrozados. Los detectores de metales que están en la entrada de la Asamblea Nacional también fueron totalmente destrozados. Las cámaras de seguridad de la Asamblea Nacional, del hemiciclo, también fueron destrozadas. Esto fue denunciado por los diputados de la Asamblea Nacional, los diputados de oposición, también el propio jefe de la fracción del oficialismo, Héctor Rodríguez, rechazó esta situación, y lo que se escuchaba en los patios, lo que nos dicen algunos colegas, es que el propio Héctor Rodríguez le decía a sus simpatizantes que se pasaron, que eso no era lo que estaba previsto hacer dentro de la Asamblea Nacional. Estos grupos estaban desde tempranas horas esperando que comenzara esta sesión especial de la Asamblea Nacional, y fue aproximadamente a mitad de sesión cuando entonces irrumpieron de manera violenta al hemiciclo parlamentario. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Era aproximadamente la 1:15 de la tarde, hora local. Dentro de la asamblea ya se cumplían cerca de 4 horas de intenso debate. El clima dentro de la asamblea era tensionante, pero desde las afueras un grupo de simpatizantes del chavismo incrementaron la presión. Decenas de personas, algunas de ellas con camisetas rojas, color que identifica al chavismo, burlaron la seguridad. Primero, tomaron los jardines. Luego, la sede misma del Poder Legislativo. No hubo puerta ni escolta que pudiera parar la multitud. El grupo de chavistas llegó hasta el centro del hemiciclo pese a que varios asambleístas intentaron interrumpirles el paso. Y no pasó mucho tiempo para que hiciera presencia el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien en pocos minutos redirigió la muchedumbre. Todo lo anterior bajo la mirada complaciente de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente de la Asamblea Nacional lamentó lo sucedido y señaló a los responsables. Y por supuesto no puedo obviar los lamentables momentos en que nos vimos hace un rato por el asedio de grupos violentos a la sede del Parlamento Nacional. Consecuencia, desde luego, de la instigación, de la incitación, del aliento, porque esos no son grupos que operan espontáneamente. Creo que quienes los movieron le hicieron un enorme disfavor al propio gobierno que creen que están defendiendo, porque alardes y manifestaciones como esas más bien perjudican, digo, al gobierno que esos grupos dicen defender. Denuncias posteriores señalan que durante la toma fueron asaltados los equipos periodísticos de 2 canales de televisión locales y los disturbios habrían dejado al menos un herido. Karen, Andrea, para hoy se tiene previsto que partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática fijen posición ante esta situación que se registró ayer en la Asamblea Nacional. También hemos podido ver al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salub, que anunció una reunión para el día de hoy, para la mañana del día de hoy, con los expresidentes para tratar de analizar la situación, a ver a qué acuerdo llegan, sobre todo a este presunto diálogo que también recordemos que ayer Martín Torrijos pudo visitar
al líder opositor venezolano Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, y también pudimos ver lo que anunciaba a través de su cuenta en Twitter Leopoldo López. Él decía que le dijo que no hay ninguna posibilidad de diálogo toda vez que se rompió el hilo constitucional en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más allá en la mañana de NTN 24. Antes de despedirte, Oliver, quería consultar contigo, porque estoy leyendo en estos momentos en el diario El Nacional de Venezuela que Henry Ramos Alup habría confirmado una reunión la noche de ayer de miembros de la oposición con los 3 expresidentes que están como mediadores en la crisis venezolana y también con el enviado del Papa, el nuncio apostólico. ¿Qué se sabe de esa reunión? Porque además se dio en un momento clave para el país, luego de esta sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sí, Karen, efectivamente esa reunión se dio anoche, ayer en la tarde-noche, con estos 3 expresidentes, y para hoy se tiene previsto una nueva reunión. Para hoy en la mañana es lo que ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, que se van a volver a reunir para ver a qué acuerdo, a qué situación van a llegar, sobre todo porque lo que pasó ayer es muy grave, es lo que anunciaba precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, y además que esto ocurre también con la presencia de los expresidentes en Venezuela. Es decir, lo que criticaba el presidente de la Asamblea Nacional es que justamente esta situación dentro del hemiciclo parlamentario ocurre con la presencia de los expresidentes que están sirviendo como mediadores en este diálogo, en este presunto diálogo o tan criticado diálogo que se está dando acá en Venezuela, Karen. Oliver, gracias. También, pues, información también de Leopoldo López desde el Twitter de él, que sabemos que el expresidente de Panamá, Torrijos, se reunió con Leopoldo en su celda, así que veamos realmente qué pueda salir de estas conversaciones. Oliver nos comentaba de lo que realmente sorprendía ayer, de esas imágenes de gente con armas robándole a los periodistas dentro de la Asamblea. Y es que uno de los equipos periodísticos que fueron atacados por los seguidores del chavismo en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela fue el del canal Telecaribe. Sujetos armados robaron 3 chalecos antibalas que los comunicadores habían llevado al legislativo por protección. En NTN 24, Yamel Rincón, periodista de Telecaribe, afirmó que los oficialistas les exigieron que entregaran los implementos amenazándolos con una pistola. Fueron unos momentos muy violentos y de mucha tensión, porque además todo sucedió muy rápido. El hemiciclo de sesiones cuenta con 3 pisos donde para recibir a invitados, recibir a la prensa y para el ejercicio de los diputados dentro del hemiciclo como tal. Yo me había desplazado del piso del palco de prensa para buscar y hacer una llamada a la oficina y transmitir lo que estábamos elaborando y las situaciones que estábamos llevando a cabo en ese momento. Y cuando escucho unas detonaciones e indicaciones del personal de seguridad de la Asamblea pidiéndonos que ingresáramos dentro de las instalaciones para poder resguardar nuestra seguridad, cosa que reconozco intentaron hacer bajo todos sus esfuerzos, pero lo superaban en números y con total displicencia de la Guardia Nacional, quien es la fuerza de autoridad, quienes poseen armamento para poder defender y proteger a las personas que están asistiendo al Palacio Legislativo. Cuando esto se da, yo busco desplazarme a toda velocidad por las escaleras que me comunicarían con el palco de prensa para poder resguardar los equipos que nosotros habíamos llevado a la sesión. Cuando estoy recogiendo los equipos, los 3 chalecos antibalas que tenía y el bolso, el estuche donde llevamos una de las cámaras, cuando me incorporo, tengo una pistola en mi cara. Y la persona que tiene la pistola me grita, opositora. Yo, ante el susto y la presencia de la pistola, le digo, no, soy prensa. Opositora, dame los chalecos. Digo, pues son chalecos antibalas, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Me los vas a dar o qué? Digo, no, tranquilo, te los entrego, no hay problema. Esto puede sonar que duró muchísimo tiempo, pero para
O sea, para mí fue una eternidad, aunque haya sido unos pocos segundos lo que esta persona se tomó amenazándome y quitándome los chalecos antibalas. Saludamos en nuestros estudios en Caracas a Williams Dávila, él es abogado, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Diputado Dávila, buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Clara y Andrea, ¿cómo están ustedes? Muy bien, diputado, preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela, sin duda. Y ayer cuando escuchábamos las palabras del diputado Julio Borges diciendo, abriendo la posibilidad de un juicio político, algo que no habíamos escuchado hasta ahora, no lo habíamos contemplado, quizás no se conocía ese término como una de las opciones que podría tener la oposición venezolana para lograr el fin anticipado del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando uno revisa la Constitución de Venezuela, no está contemplada la posibilidad de un impeachment, como por ejemplo ocurrió en mayo pasado en Brasil, con la expresidenta ya Dilma Rousseff. Pero el artículo 222 de la Constitución venezolana sí establece la posibilidad de abrir un juicio por responsabilidad política contra el presidente de la República, una declaratoria que estaría en manos de la Asamblea Nacional. Le pregunto, ¿es esto lo que se espera que suceda el día de mañana? ¿Es esta la vía que ha escogido la oposición venezolana, dado que se le ha cerrado la puerta al referendo revocatorio? Sí, porque se trata de un abandono del cargo. El abandono del cargo no es la ausencia física del sitio, de la oficina. Abandono del cargo significa abandonar los deberes. El presidente de la República tiene un deber de hacer respetar la Constitución, de apoyar la Constitución, de acatarla. Y en este caso concreto, él es como cooperador, cómplice, junto con otros poderes del Estado, como es el propio Tribunal y el Consejo Nacional Electoral, de esa situación de haberle robado el voto a la gente, el derecho de participación, con la suspensión del referendo revocatorio por la vía de unos tribunales de control penal que no tienen competencia para suspender unas elecciones o para suspender un proceso que ya había sido avalado por el propio CNE cuando validó el 1% de la firma, de manera tal de que ahí estamos viendo de que él está abandonando uno de sus deberes principales, que es hacer respetar la Constitución, y uno de esos fundamentos de hacer respetar la Constitución es el derecho de participación. Van a haber muchas cosas en el sentido pues de todos los argumentos que se vayan desarrollando, se van esgrimiendo desde el punto de vista del abandono a hacer respetar, por ejemplo, los derechos económicos, los derechos sociales, el derecho que tiene el pueblo de vivir en democracia. Eso no son simplemente categorizaciones generales, ¿no? Eso hay que instrumentarlo, es un juicio político, de lo que se trata precisamente de algo que está establecido en la Constitución. Y yo recuerdo que a comienzo de esta legislatura, el presidente de la Asamblea Nacional habló de ver esa causal, el abandono del cargo. O sea, eso ya desde hace aproximadamente 4 o 5 meses el propio presidente de la Asamblea Nacional lo había planteado, pero ya con mayor firmeza y ya concretando la situación. Mañana, o mejor dicho, ayer comenzamos el proceso, el inicio de ese juicio político. Mañana se oirán las argumentaciones de diferentes sectores, de los diputados por supuesto, y entonces allí se podrá dictaminar ese juicio político. Diputado, buen día. Andrea Bernal lo saluda. Quiero insistir en eso, para ser muy claros. Un juicio político al presidente Maduro basándose en qué argumentos, y entender si dentro de la Constitución venezolana existe esa figura de juicio político, porque se ha hablado mucho que como tal no existe, sino sería otra forma de, pero usted está hablando de un juicio político específicamente. ¿Eso es lo que se va a aplicar a Nicolás Maduro, un juicio político? La causal del abandono del cargo. Okay. Ese artículo de la Constitución establece varias causales, entre ellos el referendo, pero ellos cerraron esa vía del referendo revocatorio, la muerte, la renuncia, etcétera, pero una de las causales es el abandono del cargo. Aquí no hay el impeachment que existe en otras legislaciones, como en el caso concreto de Brasil. Eso no existe aquí, un impeachment de esa naturaleza, pero sí existe el juicio por abandono del cargo. Ese abandono del cargo, por supuesto, tiene una connotación política, argumentativa, profunda,
que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos y todos sabemos que una democracia se garantiza, se legitima en la medida en que hay una promoción de los derechos humanos. Por supuesto es que hay un choque de visiones. El régimen tiene una visión totalitaria, autocrática y cerrada. Hoy día eso es una concepción que ya pasó de moda. Hoy día estamos frente a un tipo de democracia que tiene que ver con el respeto de los derechos de la dignidad humana. Y para nosotros eso es una causal de abandono del cargo. Ahora, diputado, abandono de los deberes. Ahora, apartar a Nicolás Maduro de su cargo por esta vía, el juicio por responsabilidad política que ustedes le quieren abrir, tiene que cumplir una serie de requisitos después de pasar por la Asamblea Nacional, y hasta pasar por el Tribunal Supremo de Justicia y pasar por el Poder Ciudadano, ambos en manos del oficialismo. ¿Cómo es realmente viable esto, teniendo en cuenta que el TSJ ha actuado prácticamente como un brazo del Ejecutivo? Mira, nosotros hemos denunciado, y lo dijimos ayer, que aquí se había roto el hilo constitucional. Aquí se pervirtió por completo el orden constitucional. Aquí no tenemos nosotros orden democrático. Si estamos partiendo de esa esencia y estamos diciendo que estamos en presencia de un golpe de Estado, ¿quién es el primero que tiene que garantizar el orden democrático? El presidente de la República. Entonces ya estamos viendo ahí que hay un abandono principal de sus deberes, un abandono esencial de ese deber de mantener el orden democrático y el orden constitucional. Eso implica necesariamente lo que tú acabas de decir. Seguramente que el Tribunal Supremo de Justicia dirá que lo que estamos haciendo no es constitucional, y cuidado, si viene una decisión y clausuran la Asamblea Nacional. Porque eso que sucedió ayer es sumamente grave. Yo en esas cosas soy muy acucioso y muy observador. Y yo vi ahí una maniobra muy bien orquestada. El hecho de que hayan diputados del PSUV que estaban actuando como componedores, y después se presentó Jorge Rodríguez como un componedor, etcétera. Esas son advertencias. Para mí ellos tienen preparada una decisión de mucho más calibre, cuidado, y una decisión bastante represiva, pero yo estoy seguro que ellos en el fondo quieren eliminar por completo ya la Asamblea Nacional, porque al nosotros declarar que hay un golpe de Estado, que no hay un orden democrático, que no hay un orden constitucional, bueno, ellos dirán, bueno, si estamos en golpe de Estado y no hay orden democrático, ¿para qué va a existir una Asamblea Nacional? Y es posible que procedan de esa manera, pero nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Nosotros tenemos que cumplir el rol que nos asignó el pueblo el 6 de diciembre, porque un poder, el único poder recientemente legitimado es el Poder Legislativo, que salió electo con más de 8 millones de votos y sacamos más de 112 diputados. Vamos a agradecer a Williams Dávila, abogado, diputado de la Asamblea Nacional venezolana, por este tiempo aquí en la mañana de NTN 24, tema por supuesto al que NTN 24 le hará seguimiento, y en el resto de nuestra programación seguiremos internándonos en el tema que ha dicho hoy el diputado. Un juicio político para Nicolás Maduro por abandono del cargo. Gracias, diputado, muy amable. A la orden. Gracias.